y tanto que hablé yo y no se había grabado la clase. Pero cuando recién entró su primer compañero, yo recuerdo que yo sí le puse grabar, pero no me fijé si estaba grabando. ¿Sí se dan cuenta? Miren, a mí me pasa lo que a ustedes les pasa con la asistencia. Cuando ingresó su primer compañero, yo le puse grabar, pero no me quedé a ver si estaba grabando. Cuando ustedes ingresan al sistema, ¿verdad? Ustedes creen que les marcó la asistencia, pero no revisan el informe para ver si les marcó la asistencia. Entonces, ¿sí? A eso nos puede pasar a todos, ¿no? Licenciado, la verdad es que yo cuando entro a la plataforma me meto como una media hora para que siquiera me marque, pero la verdad es que no entiendo muy bien cómo ver, dónde ver Ya, como les si decía, un marcó o no. compañero que dice que conoce del tema, él decía que hay que estar 10 minutos y si es del celular, 15 minutos. Yo he comprobado que más o menos se demora 2 minutos, ¿sí? Pero lo mejor es que O a ustedes, veces al mismo instante se marca la asistencia cuando no es. pero para mí lo importante es que ustedes vayan al informe, porque ahí ustedes saben si les marcó o no les marcó. Entonces, para mí eso sería lo más importante. Bien, estamos aquí en el análisis de las necesidades del sistema, ¿verdad? Y entonces el análisis de las necesidades del sistema les va a servir a ustedes para hacer una propuesta. ¿Sí? Una propuesta es que ustedes le dicen, mira, tengo este problema, la empresa no funciona bien, ¿verdad? Entonces ustedes analizan todo lo que ocurre en la empresa y ustedes le dicen, mira, aquí tengo la propuesta de un sistema. O sea, ustedes dicen, yo traigo una solución, pero esa solución tiene que ser aprobada, ¿no? Y dentro de esa propuesta del sistema que ustedes van a sacar a partir de saber cuáles son las necesidades que ustedes deben de cubrir con su sistema, ¿verdad? Incluye un análisis del costo-beneficio, o sea, ¿sabes qué? Este sistema te va a costar tanto, pero te va a traer tales beneficios. También incluye las alternativas, no necesariamente cada problema requiere de un nuevo sistema. También incluye las recomendaciones, y si el administrador, ¿verdad? El dueño de la empresa o el cliente que los contrató le parece bien su propuesta, entonces ustedes continúan con la siguiente fase, ¿no? Bien, generalmente cuando ustedes van a una empresa, los problemas son únicos, es decir, que cada empresa tiene un problema específico y generalmente no existe una única solución, ¿verdad? Pueden haber muchas soluciones. En todo caso, ustedes ya con la experiencia, ¿verdad? Y con la metodología, ustedes van a tratar de determinar cuál es la solución más viable, ¿no? Y esto va a depender un poco de quiénes son ustedes y de cuál es su experiencia o capacidad profesional. Entonces, por ejemplo, yo llego a una empresa y yo digo, ¿sabe qué? Compro un software nuevo porque eso es lo más fácil. Como yo ya he visto los software, ya sé qué software es el mejor para la empresa, pero si ustedes son los mismos analistas con el mismo problema, ustedes dicen, no, ¿sabe qué? Desarrollemos porque desarrollando usted va a tener un software a la medida y con eso ustedes van a estar más contentos. Entonces, puntos de vista diferentes, soluciones igual van a funcionar, no necesariamente una es mejor que otra, ¿no? Esto va a depender bastante de quién es el que está a cargo de la solución, cuáles son los problemas de la empresa, la experiencia y su capacidad de análisis. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No preguntas, no cuestionan. No, licenciado. Continuemos. Luego de eso, una vez que ya nos dicen que tenemos visto bueno para continuar, o sea, en la fase anterior, era una pausa, estábamos aquí, ¿verdad? Luego fuimos a analizar las necesidades del sistema, entonces estábamos aquí. Aquí, en la fase número 3, todavía estamos como en, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya le presento al dueño de la empresa el documento con todo lo que yo propongo, ¿verdad? Entonces aquí el dueño me aprueba y allí entro a la fase 4. Recién la fase 4 es la fase de diseño, o sea, es la fase donde yo ya voy a comenzar a trabajar, pero es un trabajo previo, es algo así como que yo digo, ¿sabes qué? Tú necesitas un edificio de 5 pisos, con piscina, con parque y todo,
Y luego me dicen, ya, sí, sabes que hazte los planos, entonces yo comienzo a hacer los planos antes de construir. Entonces la fase de diseño es como construir los planos del sistema antes de que esto se construya, ¿no? Entonces, bien, vamos a entrar a la fase del diseño del sistema. Para esta fase de aquí se va a utilizar la información que se recolectaron en las fases previas. Aquí se van a diseñar los procedimientos para ayudar a los usuarios a introducir los datos con precisión, de manera que los datos entren al sistema de manera correcta. Es decir, yo voy a diseñar cómo capturar de mejor manera los datos, ¿no? De repente con campos con formatos, de repente con pantallas que agrupan datos eh, de una manera lógica. Entonces, esta fase de aquí yo estoy ya determinando en la fase de diseño. También puedo poner métodos o puedo determinar que se deben implementar métodos que ayuden a la entrada efectiva de los datos. Por ejemplo, yo en las páginas gubernamentales, cada que yo voy a ingresar los datos, las páginas gubernamentales me piden el ingreso de la cédula, ellos validan que la cédula sea correcta y luego ponen mis datos de mis nombres y mis apellidos para que yo no los tenga que escribir. Entonces, asimismo, yo puedo determinar en un sistema cómo es la mejor captura de la información, si de repente utilizo una pistola de código de barras o un lector de QRs o de repente algún otro tipo de sistema que utilice alguna interfaz de ayuda de captura de información. Entonces, todo eso yo lo voy a determinar aquí en el diseño. O sea, cómo voy a construir el sistema, qué va a utilizar el sistema. En el caso de ustedes, van a tener que aplicar métodos de diseño de formularios y páginas web porque generalmente es el área que más se desarrolla o que más se va a requerir en la captura de información de los sistemas de información. Bien, como les mencioné, parte del diseño lógico requiere la interacción HCI. La interacción HCI es la interfaz que conecta al usuario con el sistema, es decir, el uso de pantallas táctiles de repente, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, no, mi sistema va a hacer uso de pantallas táctiles o de repente aparatos que les sirven para la captura de información de las tarjetas de crédito. Entonces, todo eso ustedes van a tener que determinar cuáles son las interfaces que van a ayudar al usuario para capturar la información. Todo esto ocurre en el área del diseño y su propósito es que la captura de la información sea más perceptible, legible y segura, así como que sea atractivo y que sea más que divertido, fácil de usar, ¿no? Yo creo que es un poco difícil de que sea divertido, pero tiene que ser de fácil uso. Bien, interfaces del usuario física son, por ejemplo, el teclado. El teclado es un dispositivo para capturar información. Y también tenemos interfaces gráficas de usuario, como son las GUI, ¿verdad? Que son las interfaces gráficas de usuario, ¿no? Por ejemplo, el ratón o las pantallas táctiles, ¿no? Entonces, interfaces de este tipo son las que ustedes van a tener que escoger en el diseño de su sistema. De repente aquí les puedo proponer ya un mini proyecto para ir desarrollando estos puntos. Entonces, tal vez aquí ya también tengo otra actividad. Bien, dentro del diseño del sistema, ustedes también van a tener que diseñar lo que es la base de datos, es decir, dónde van a guardar toda esa información que ustedes piensan capturar a los usuarios, ¿no? Entonces, las bases de datos son un recurso que generalmente tienen la mayoría de los sistemas de información porque permiten el guardado y la recuperación de la información, así como su análisis de una manera rápida y segura. En esta fase, el analista de sistemas ya tiene que haber trabajado con los usuarios y tiene que volver a trabajar con los usuarios en esta fase de diseño para poder realizar un diseño de una salida apropiada, ya sea por pantalla o por impresora. Es decir, que ustedes diseñen una salida que le va a servir al usuario. La salida no tiene que gustarle a usted, el analista de sistemas, o no tiene que ir con su criterio. La salida tiene que ver con lo que al usuario le va a servir. Entonces, el usuario es el que va a tener la respuesta final con respecto a estos diseños de pantalla y
el objetivo es que cumplan con las necesidades de información del usuario, ¿no? Recuerden ustedes que hablábamos que un usuario escribía los números en un documento y luego lo pasaba en Excel y luego se lo llevaba a un jefe. Entonces, parte del diseño sería que les haga un reporte que tenga esa información, ¿verdad? Ni siquiera que le salga impreso, sino que directamente le envíe por correo al jefe. Eso sería una valiosa ayuda para ese usuario. Bien, en esta fase de diseño también se deben de diseñar controles y procedimientos de respaldo para proteger el sistema y los datos. Recuerden que ustedes, como analistas de sistemas, no les pagan por programar o por desarrollar, les pagan por proteger la información. Analistas de sistemas y sistemas pueden comprar las empresas en cualquier lado, pero su información, esa es propia de la empresa y es lo que ustedes tienen que proteger. Ustedes no pueden decir, mira, te hice un nuevo sistema, pero te destruí toda la información. Los botan, ¿sí? Ustedes podrían decir, mira, el sistema no funciona, pero la información está segura. Entonces, tampoco es que les van a dar una medalla, pero es más aceptable que haber perdido la información. Entonces, ustedes van a tener que escoger cuáles son los paquetes de especificación o los programas para los programadores. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, para este sistema vamos a trabajar en base de datos MySQL con PHP o vamos a trabajar con SQL Server con .NET, con Visual Basic.NET, o vamos a trabajar con C# o vamos a trabajar con Java y con Postgres. Entonces, ustedes van a decidir aquí cuáles son las plataformas, los paquetes y las bases de datos con las cuales van a trabajar. Pero se puede hacer una copia de seguridad. Las copias de seguridad están un poco más relacionadas con las bases de datos, ¿sí? Las copias de seguridad no solamente abarcan los datos de la información, sino que también abarcan las fuentes y también abarcan el levantamiento de información que han hecho. Entonces es un amplio aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta. No, pues o sea, si lo que está haciendo de la programación sale muy mal, podría utilizar de nuevo otra vez la copia de seguridad y empezar desde ahí sin destruir nada. Hay programas que permiten el versionamiento y el trabajo en colaboración. Entonces, efectivamente, ustedes van a, en algún momento de su vida, van a trabajar con estos paquetes de software que permiten eso allí, que permiten el trabajo colaborativo y permiten la recuperación del versionamiento, ¿verdad? Por si acaso ustedes cometen algún error, se puede revisar la versión anterior para ver qué fue lo que se cambió. Bien, para poder hacer bien el diseño de los sistemas, ustedes van a tener que entregar a los desarrolladores los diseños de entrada y salida de información, las especificaciones de los archivos, o sea, si se requiere archivos, ya sea para leer o guardar información, estos también tienen sus especificaciones, ¿verdad? Los procesamientos de información también tienen especificaciones, cómo se debe procesar. Por ejemplo, cuando yo llegué a una empresa hace muchos años, cuando yo era joven, así como ustedes, yo llegué a una empresa y en esta empresa, una empresa grande, vendían carros, ¿sí? Era una empresa que vendía carros, entonces una factura de un carro era una factura tranquilamente de unos $30,000, ¿sí? Le estoy hablando hace 30 años atrás o más. Entonces, $30,000 hace 30 años era plata. Que resulta que ese sistema, no sé por qué, ese sistema facturaba al cliente $30,000, entonces sobre los $30,000 el IVA son 3.600 de IVA, ¿no? Se pagaba 3.600 de IVA de $30,000. Entonces, se facturaba eso allí y después se sacaba el descuento. Yo veía eso y en ese tiempo yo no era muy bueno en estas cosas administrativas y de contabilidad, pero resulta que cuando usted vende, ¿verdad? El producto, en este caso un carro, y usted factura y genera el IVA lo tiene que pagar el cliente. El IVA es un impuesto que paga el cliente al consumo. En este caso, al comprar un producto que era el carro, el cliente tenía que pagar eso de allí, ¿no?
Ayúdeme a alguien calculando a ver, el 10% de $30,000, creo que son 3,000, si no me equivoco. Claro, el 10% Sí, licenciado. son 3.000. Entonces son $3,000 que el cliente tiene que pagarle al fisco por concepto de la compra del vehículo. Pero en este sistema el descuento se aplicaba después. Entonces a veces le aplicaban un descuento, por ejemplo, digamos que le aplican un descuento de un 5%. Al aplicarle el descuento después, esto implica que el IVA se generaba $3,000, pero que el cliente realmente de esos $3,000 que no eran de la empresa, sino que eran del fisco, al generar un descuento, por ejemplo, pongámosle que sea del 10%, ¿verdad? De los $3,000 de los $3,000, sáquenme el 10% de $3,000. Creo que son 300. 300. $300. Son $300 que la empresa le pagaba al fisco de su bolsillo. Es decir, que la empresa estaba pagándole el impuesto al cliente por hacer el cálculo donde no se debía. Entonces yo les decía eso a los gerentes, pero los gerentes me decían que siempre lo habían hecho así. Y miren, siempre lo habían hecho así. Ahí es una cosa de por qué se hacen las cosas. Las cosas a veces se hacen y están mal, pero como siempre las han hecho así, las mantienen por tradición. Entonces ellos decían que siempre se han hecho así y que lo deja así, pero cuando ya hubo un nuevo sistema, entonces en el nuevo sistema allí sí se calculó bien que el descuento se hace antes de calcular el IVA, porque si no estamos perjudicando a la empresa porque la empresa está asumiendo un dinero que ni siquiera es para la empresa, ni siquiera es para el cliente, sino que es para el gobierno. ¿Sí? Entonces eso estuvo mal. Bueno, y por eso es que se tiene que especificar cómo son los procesos, o sea, cómo se hace paso a paso el procesamiento de la información para que se haga bien. Aquí se pueden incluir los árboles o tablas de decisión, que es lo que ya vimos en la parte anterior, ¿verdad? También se pueden implementar lo que es el UML, que es el lenguaje de manejo de información unitario. También se pueden incluir los diagramas de flujo para entender cómo es el procesamiento de manera diagramada. También aquí se incluyen los nombres de las funciones. Nosotros podemos estandarizar algunas funciones. Pueden tener un código, esas funciones previamente escrito en la empresa, o sea, procedimientos que tienen un código dentro de la empresa o bibliotecas de clases que la empresa ya estaba utilizando. Esto ya tiene que ver un poquito con software que ya la empresa esté utilizando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado. Bien, entonces, pasemos a la siguiente etapa, que es la etapa de documentación, desarrollo y documentación de software. En esta etapa de aquí, el analista de sistema y los programadores ya saben cómo van a hacer el sistema porque ya tienen el diseño, ya tienen el aprobatorio y ahora toca trabajar, ¿no? Entonces aquí se va a desarrollar el software con el objetivo de cumplir los objetivos anteriormente planteados, ¿verdad? En las fases anteriores. Y en esta fase de aquí dice que el analista de sistema junto con los usuarios desarrollan una documentación efectiva. Es decir, mientras va desarrollando el software, se va documentando para que esto de aquí pueda servir para futuros cambios y para futuros nuevos personales que se encarguen del producto que se está desarrollando. Aquí se incluyen manuales de procedimientos, es decir, cómo son las funciones de los usuarios, ¿verdad? En el resolver algún problema, ayudas en línea, es decir, ayudas que va a tener el sistema para ayudar al usuario en el caso que se le olvide algo o que no esté familiarizado con el sistema. Ayudas en los sitios web. En los sitios web se pueden poner preguntas frecuentes, ya sea para el usuario o ya sea para los clientes. Champa también hoy. Se pueden poner No tenía la cámara prendida y pues mira, los archivos de no tenía la cámara prendida y pues mira. Sigue esa nevera. Información de ayuda. Ya prendió el micrófono. Sí, ya eso. Si no soy muy rápido para silenciarlos. Mejor, licenciado, mejor.
Sí, ahí creo que ya lo silencié. Ya, entonces existen un sinnúmero de documentaciones que van a la par con el sistema, como los que yo ya les mencioné, ¿no? Ya, la documentación debe indicar a los usuarios cómo deben utilizar el software y qué deben hacer en el caso de que ocurran problemas. La famosa tecla F1 que es un estándar en la mayoría de los sistemas, ¿no? Los programadores deben de desarrollar o desarrollan un papel clave en esta fase, ya que ellos son los que diseñan y codifican y eliminan ciertos errores sintácticos de los programadores de las computadoras. Entonces aquí los programadores son los que van a diseñar y entonces ellos también tienen que hacer un buen diseño. Y también ellos eliminan errores de sintaxis que están relacionados con el lenguaje de programación, ¿no? Bien, aquí también indica que para asegurar la calidad del sistema que se está desarrollando, un programador puede llevar a cabo un recorrido por el diseño o por el código para explicar las porciones complejas de un programa al equipo formado por otros programadores. Es decir, para que en el equipo de trabajo de los programadores, que hay un equipo de desarrollo, puede que un programador más experimentado o que ha desarrollado un código que es un poco complejo, se los explique a otros programadores para que en el caso de que necesite ayuda, los otros programadores puedan darle una mano y entiendan de qué se trata. Por ejemplo, yo alguna vez me encargué de un sistema de caja muy complejo y la verdad que cuando yo me encargué de ese sistema éramos un equipo de 8 programadores. El programador que está encargado de este sistema se ausentó por vacaciones y a mí me dejaron encargado de este sistema, pero antes de dejarme encargado de este sistema, se preguntó, ¿quién quiere encargarse de este sistema? Y habían otros programadores que también eran experimentados, habían 2 programadores que eran experimentados que en su momento también se habían encargado de este sistema, pero nadie quería este sistema porque este sistema era complejo, ¿verdad? Y era de muchos cambios. Entonces a mí me dejaron ese muerto y yo me tuve que encargar de ese sistema y me costó, créanme que me costó, ¿sí? Tuve que utilizar muchos métodos de prueba y error, poner variables nuevas, cambiar cosas o poner muchos comentarios, cosas, para seguirle. Eso fue como un Sherlock Holmes al sistema, ¿sí? Me costó. Parte de que me costó fue porque ese sistema no se hizo con la metodología correcta de desarrollo. Entonces era un sistema que estaba muy parchado, ¿verdad? Tenía mucho código parchado sin ser documentado. Entonces fue difícil. Para que eso no les pase a ustedes y para que ustedes hagan un software de calidad, deben de documentarlo y hacer lo que aquí nos propone el libro, ¿no? ¿Preguntas de este tema, jóvenes? Siempre va a ser común que uno se tope como desarrollador problemas de metodología de otras personas que lo hagan como para que se entiendan ellos mismos. No sé si le entendí bien la pregunta, pero por ejemplo... O sea, disculpe que creo que se escuchaba un poco bajo. Sí. Lo que trataba de decir es que si es común que pase que uno tenga esos problemas de metodologías de otro programador, que no dejen, primero no dejen anotaciones y lo haga de una forma en la que se entiendan ellos. Pero solo ellos, ¿no? O sea, después uno cuando coge un trabajo a cargo puede ser que se dificulte un poco, digo, eso es común. Es bastantísimo común, muy, muy común. Es muy común que uno cuando coge el producto de otra persona, la otra persona tiene otra lógica, otra perspectiva, y es muy común que uno no lo entienda. También es muy común que usted hace un programa en enero y en marzo usted no sabe qué hizo. Por eso siempre la documentación ayuda, siempre la documentación es muy importante. Profe, ¿algún momento algún programador se ha puesto a pensar en crear un programa que arregle otro programa? Un programa que arregle otro programa, no, pero hay muchas herramientas. Pero, O sea, pueden bastante personas con ya sabe, como cada persona es su mundo, puede unirse para dar las opiniones y poderlas crear.
Porque si algún momento llega a suceder, creo que ya no se necesitaría los programadores para cada empresa, sino que ya se compraría ese producto. Les tengo dos noticias. La primera, existen herramientas que utilizan las mejores técnicas de programación, ¿verdad? Y que permiten generar sistemas a partir del diseño. O sea que los programadores en estos sistemas ya no son tan importantes porque el mismo software genera la programación. Entonces, no existe un programa que corrija los errores que hizo un tercero, pero sí existe un programa que genera un producto que está hecho con las mejores prácticas de programación. Entonces, por ahí está peligrando su trabajo. Profe, como la página web esa Wix, creo que. Es algo así, algo así. Ahora, eso no es lo único que tienen que preocuparse. Hoy en día están todavía en fase de pruebas, están probando la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya es capaz de desarrollar pequeños programas en Python, me parece. Entonces, la inteligencia artificial está amenazando con reemplazar a los programadores y la inteligencia artificial no se va a equivocar en sintaxis, no se va a equivocar en formatos, va a utilizar las mejores prácticas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, por ahí tienen que ir pensando en más o menos ir cogiendo por esas líneas, ¿no? Pero si el que crea el programa le pone por ahí un defecto ya como que, ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra. Profe, una cosa. Se fue la palabra. La inteligencia artificial es diferente a lo que es el machine learning, algo así creo que es. El machine learning es como un poquito de inteligencia artificial, ¿sí? Pero no es tan inteligente. El machine learning, si no me estoy equivocando, porque no es que soy experto en ese tema, el machine learning tiene que ver con que el sistema aprende de decisiones del pasado de los ejecutivos, ¿sí? Entonces yo como ejecutivo digo, cuando ya esté 20% del inventario hay que comprar más. Entonces la máquina aprende de que yo al 20% tomé la decisión de comprar más, entonces en la próxima la máquina toma la misma decisión porque va aprendiendo de las decisiones mías. ¿Sí? Entonces eso es el concepto, pero todavía no es inteligencia artificial como tal, sino que se llaman sistemas expertos o, bueno, en este caso machine learning. Licenciado, también, no sé si ha visto que las configuraciones de seguridad como son de CAPTCHA. ¿Ya? Se dice que el otra vez pregunté en un lugar que son de inteligencia artificial, pero la aplicación en sí no, el programa no reconoce, por ejemplo, si ponen señalar las escaleras, no reconoce que le estamos poniendo todas las escaleras, le estamos enseñando diferentes tipos de variaciones de escaleras y así la aplicación aprende pues cómo son distintos tipos de escaleras y aprende a reconocerlas por ellas mismas. Por eso es que siempre es un patrón de 5 objetos y diferentes cosas así, cosas que va almacenando información para ya después pues, pensar por sí propio. Efectivamente, yo también he escuchado lo mismo, no lo puedo aseverar al 100%, pero también he escuchado que, espérenme aquí que estoy configurando algo. Ya, efectivamente, les decía yo que cuando nosotros hacemos los gochas y todo eso, eso primero que es para evitar los robots. Los robots son unos programas que hacen como que uno es una persona y dan los clics allí. Entonces, como los web, los portales no quieren los robots porque los robots no compran, ¿verdad? Entonces ellos quieren asegurarse de que sean las personas. Porque los robots están ahí visitando muchos web y haciendo muchas cosas. Pero Entonces, si también la persona no compra. pero entre el humano y el robot, el humano tiene más posibilidad de comprar y es más fácil ser engañado que el robot. Ahora, esto efectivamente dicen que algunas de estas cosas que nosotros ponemos allí para demostrar que somos humanos son pasados a máquinas de inteligencia artificial para que estas máquinas aprenden de nosotros. Entonces, ellos ya aprenden, ellos reconocen, dicen, a ver, ¿por qué reconoció esta imagen y esta otra no? ¿Sí? Entonces ellos están aprendiendo.
También decían que eso donde salen las letras son los libros viejos que nosotros ayudamos a traducir, ¿verdad? Cuando dicen ingrese lo que está en la imagen, entonces son pedacitos de libros que nosotros estamos colocando allí y entonces están traduciendo los libros con el fruto de nuestro trabajo. Son cosas que se van presentando, ¿no? Sobre, creo que algo mencionó el compañero Pluga, algo decía de los errores. Yo creo que les comenté que hace muchos años se descubrió algunos analistas que colocaban líneas de códigos de errores en sus programas para que estos se caigan de manera periódica y así tener trabajo. Esto aquí ya se ha descubierto y esto no es parte de la ética de los profesionales, ¿no? Los profesionales estamos aquí para solucionar los problemas y no para tratar de aprovecharnos de eso, ¿no? Eso sería más o menos como que un doctor, no sé, le deja una pinza dentro del estómago para volverlo a operar para hacer más dinero. O como que el doctor de repente, usted va, se curó de una enfermedad y le inyecta otra para que usted se enferme y seguir sacando provecho de ustedes, ¿no? Entonces eso no se hace, aunque sí hay, bueno, no profesionales, pero sí hay personas que han hecho estas cosas. Estas personas cuando son identificadas, pues aparte de tener una posibilidad de pagar alguna pena, ¿verdad? Alguna sanción por fraude, también se daña la imagen y obviamente no son nuevamente contratados, ¿no? Entonces, una parte importante de ustedes como profesionales es cuidar su imagen para que no tengan problemas a futuro. No sé si tengan alguna otra inquietud. No, profe. Sin inquietud, pasamos a esta fase de acá, que es la fase de prueba y mantenimiento. Aquí podemos acordarnos del ejemplo que decía su compañero, de esta persona que probaba los sistemas y que la gente le tenía miedo, ¿no? Yo tenía una compañera que probaba los sistemas y a mí me caía mal porque se ponía a probar, o sea, me sacaba todos los errores que yo decía, pero eso no va a ser el usuario. Sí, entonces a mí me caía mal, pero a la final terminé aceptando de hacer los También que sistemas estaba con enamorado de usted, era licenciado. las validaciones que ella me pedía, ¿sí? Porque era muy metódica, era una persona muy metódica y entonces me decía, no, pero póngale aquí con otra letra, póngale más explicado. Entonces, sí, me hacía pasar malos ratos, pero a la final terminé haciéndole caso. Bien, entonces estamos en esta etapa de previo mantenimiento del sistema. Es, como dice aquí, es mucho más barato detectar los problemas antes de entregar el sistema. Yo, cuando estaba haciendo los sistemas en una empresa, como yo era amo, dueño y señor de ese sistema, y también era un poco apresurado, a veces corregía los sistemas sin pasarlos por fases de prueba, y muchas veces yo por sobrado, ¿verdad? Por buen programador, corregía los sistemas y los mandaba a producción y no los validaba. Y una vez actualicé el sistema de caja y el sistema de caja estaba tomando mal estaba pagando mal el precio del producto, estaba aplicando mal un descuento y se dieron cuenta y me llamaron y yo tuve que corregir eso de allí y por suerte no se generaron muchas facturas, o sea, se pudo corregir el error. Pero me pudo haber costado caro, porque si yo no me daba cuenta y se generaba una facturación, por ejemplo, de una semana, pues no hubiera podido pagar ese error, ¿no? Entonces, allí aprendí a ser un poco más prudente. Entonces, siempre antes de entrar los sistemas a producción, deben de pasar por fases de prueba. Las empresas grandes, en corporaciones grandes y instituciones grandes como los bancos, tienen bien definidas las áreas de prueba. Profe, ¿sabe qué es lo que a usted le pasó? Sí pasó en Estados Unidos. Que hay unas laptops que se llaman Alienware, que son unas laptops que son carísimas y son muy buenas. Y cuando en eso revisaron y había un programador, creo que estaba poniéndole los precios. Y cuando en eso fueron a ver, y las tablets estaban en 100, 120, cuando allá en Estados Unidos valen $2,000, $3,000. Ya, no he sabido de ese caso.
Y sí se vendió bastante con esa promoción y terminaron despidiéndolo al programador, que había puesto mal el precio. Bueno, a mí casi me pasa lo mismo, pero por suerte, como Diosito me cuida, me llamaron, me di cuenta y por suerte pude revertir eso de allí. Bien, entonces en esta fase de aquí hay que completar una serie de pruebas. Estas pruebas ya tienen que estar previamente diseñadas, ¿verdad? Para probar los programas que no se caigan y que no solamente que no se caigan, sino que no den datos erróneos. Se suele utilizar datos reales del sistema actual para probarlo, o sea, como el sistema se ha alimentado de datos, ¿verdad? Entonces se prueba esos mismos datos en el sistema nuevo para ver que funcionen bien, ¿verdad? Eso muchas veces se hace lo que se denomina prueba en paralelo, es decir, le pongo los datos al sistema actual, le pongo los datos al sistema nuevo y los resultados tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, si es que están bien procesados. Entonces se suele hacer eso de allí, se suelen hacer planes de datos, es decir, que hay una persona que dice voy a probar estos datos, generalmente los datos son, si hay rango de valores se pone un dato anterior, un dato al inicio, unos datos por la mitad, unos datos posteriores, para probar que el sistema procesa bien todo ese tipo de datos, ¿no? Estos datos se suelen crear en las primeras etapas del desarrollo del ciclo de vida del sistema y se van refinando a medida que el proyecto va progresando. Entonces, los datos también van pasando por un proceso de refinamiento. O sea, ¿qué datos vamos a probar? El mantenimiento del sistema y la documentación del sistema empiezan en esta fase y se llevan a cabo de manera rutinaria durante toda la vida del sistema de información. El mantenimiento del sistema es cuando usted ya tiene el sistema de producción y le dicen, oye, aquí faltó una tilde, o aquí agrégale un campito más, o sabes que esta información debería ser agrupada por región. Entonces son cambios que no fueron considerados al inicio, pero que los usuarios están pidiendo y que no son cambios trascendentales, sino que son pequeños cambios que ustedes le están dando mantenimiento al sistema, ¿verdad? Entonces tienen que trabajar en el sistema, pero ya no están haciendo un proyecto. Conforme esto de aquí, también ustedes tienen que seguir desarrollando la documentación del sistema para que si el día de mañana ustedes se van o alguien nuevo ingresa, tenga la suficiente documentación para que pueda interpretar el sistema. Como bien lo dice aquí, gran parte del trabajo rutinario del programador consiste en el mantenimiento por las cuales las empresas invierten una gran cantidad de dinero en este proceso. Es decir, le siguen pagando un sueldo a usted, pero usted ya se dedica simplemente a cosas un poquito más suaves. Ya lo peor ya pasó. Ciertos procesos de mantenimiento como las actualizaciones de programas se pueden llevar a cabo a través del sitio web del distribuidor. Así como en Microsoft de vez en cuando les llevan las actualizaciones, así usted en su software que usted ha creado, usted puede crear actualizaciones que se conectan directamente a un sitio web y se actualizan de manera automática. Bien, entonces, muchos de los procedimientos sistemáticos que se emplea el analista del sistema, ¿verdad? Durante el desarrollo del sistema, ayudan a que el mantenimiento del sistema se mantenga a nivel mínimo necesario. Es decir, si hubo un buen desarrollo y si se tomaron el levantamiento de la información y el análisis de las necesidades del sistema, si todo eso se hizo bien, entonces los mantenimientos del sistema deben de ser mínimos, ¿no? Por ejemplo, si usted ya implementa el sistema, no va a venir un usuario y decirle, oye, es que la facturación no me está funcionando, porque se supone que eso era un proceso importante del desarrollo del sistema. No sé si tengan allí, hasta allí, alguna pregunta, jóvenes. Por el momento no, licenciado. Ya, vamos entonces a esta fase aquí, que es la implementación y evaluación del sistema. Entonces, en esta fase del sistema, aquí ya el sistema se pone a producción. Estábamos en desarrollo y ahora vamos a la fase de producción. Entonces, aquí ya lo colocamos donde las papas queman, donde ya todo el mundo trabaja en la vida real. Y en esta fase, yo diría que antes de llegar a esta fase hay que capacitar a los usuarios para que sepan cómo opera este nuevo sistema. Entonces, generalmente aquí hay una fase de capacitación de los usuarios donde ustedes le ponen el sistema y hacen que ellos trabajen,
¿verdad? Y ustedes les van explicando cómo deben utilizar el sistema. Generalmente los distribuidores se encargan de la parte de capacitación. Esto es cuando ustedes venden software, ¿no? Pero la supervisión de la capacitación es responsabilidad del analista del sistema. Entonces, ustedes tienen que ver que los usuarios realmente estén capacitados en el uso del nuevo sistema. Además, el analista del sistema debe de planear una conversión sin problemas del sistema antiguo al sistema nuevo. Esto es un dolor de cabeza si es que ustedes contemplan migraciones. Yo les diría que no se metan en el tema de migraciones porque la migración es un proyecto igual de pesado que el desarrollo del sistema y a veces con más dificultades, ¿no? Entonces, si ustedes van a usar información del sistema viejo en el sistema nuevo, van a tener que llevar la información del sistema viejo al sistema nuevo, lo que comúnmente se conoce como migración de información. Este proceso incluye convertir los archivos de formatos anteriores a los nuevos formatos o crear una base de datos o instalar un equipo y llevar el nuevo sistema a producción. Es decir, el nuevo sistema tiene que estar listo para que a partir de una fecha todos puedan trabajar normalmente. Yo, por ejemplo, participaba en la apertura de los almacenes y yo me encargaba de preparar que los almacenes trabajen. También en algún momento participamos con el grupo de trabajo en lo que eran las capacitaciones de los nuevos usuarios y a veces en las aperturas de los nuevos almacenes, como no éramos tan metódicos, a veces querían facturar y de repente no habían el tipo de pago. Entonces resulta que yo había preparado toda la información y me había olvidado de la tabla de tipo de pagos y estaba vacía y cuando iban a cobrar no aparecía el tipo de pago, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, uno tiene que tener un plan, ¿verdad? Para que dejar todo el sistema a punto. ¿Preguntas en esta fase, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, profe. No, licenciado. Ya. Gracias, licenciado. Ya creo que se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a dejar esta parte aquí, el impacto del mantenimiento lo dejamos para mañana. ¿Ya? Está bien, profe. Bueno, todos colocaron su nombre, no se olviden de ingresar en la plataforma los días miércoles, jueves y viernes por el tema de su asistencia. Ok, profe. Y yo en este momento voy a copiar la asistencia del aula virtual y ustedes si gustan ya pueden irse desconectando. Muchas gracias, jóvenes. Ok, profe. Esté bien. Muchas gracias, profe. Profe, Buen día. entonces existe la ocasión de que el empresario, sí, el jefe, el alto mando, puede contratar a alguien para extraer todo el sistema de software y revenderlo. Eso sucedía en mi época. Habían unos programas que se llamaban los decopiladores. Los decopiladores cogían un programa ejecutable y hacían ingeniería inversa y generaban un programa fuente. Y usted a partir del programa fuente, usted lo podía vender. También pasa que algunos programadores copian programas de otros programadores, ¿verdad? Cuando van a una empresa, la visitan, copian el programa y a veces los logran hacer funcionar. Yo en esa época, yo era muy bueno haciendo funcionar programas que no eran míos. Y los puede usted vender, pero obviamente ahí usted no está respetando los derechos de autor, entonces podría generarse alguna sanción. Entonces sí ocurren esos casos, sí se han presentado esos casos, ¿verdad? Pero no podría sé. ser sancionado. A partir del 2014, creo que Ecuador ya tiene vigente la ley de protección intelectual. Y en esa ley, pues, usted no puede utilizar un software, ¿verdad? O si usted no tiene la autorización del propietario, ¿sí? Y las sanciones son fuertes, ¿sí? Entonces, no es bueno hacer esa actividad. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos por allí. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo ya copié las asistencias. Ok, profe. Ok, licenciado. Ya me Buen voy a día. Tenga buena desconectar tarde. y nos vemos mañana. Igualmente. Sí, luego mañana sí tenga una muy excelente tarde. Muchas gracias, jóvenes, igualmente. Buen provecho, maestro. Yo ya comí. Nos vemos, licenciado. Sí, buen Pero la provecho. Adiós, merienda, profe. dice. Chao. Ya, gracias, Lice. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana. Chao, profe.
Hasta luego, gracias. Perdón, profe, mi hermana menor. Sí, sí, me parecía un poco joven, pero